A estas alturas está de más decir que la inteligencia artificial es un tema de gran repercusión en el mundo entero. Creo que hasta la persona más incauta lo sabe. Es un tópico muy candente, que si bien está en pañales, ya le alcanza y le sobra para hacernos fantasear con nuevas teorías, nuevas corrientes filosóficas y, por supuesto, cómo no, para generar acaloradas charlas entre los defensores y los desertores. La IA podría encajar tranquilamente con la famosa analogía del iceberg, ya que desde sus inicios hasta el día de hoy se han conocido todo tipo de casos y teorías con respecto a esta incipiente tecnología. Es por este motivo que decidí hacer un iceberg de las cosas más extrañas de la inteligencia artificial. La superficie. IA contra estafadores. Virgin Media O2 es la empresa británica que está detrás de la creación de Daisy, una novedosa inteligencia artificial. Si bien su objetivo es el de hacerle la vida más fácil a la gente de a pie, el verdadero motivo por el cual Daisy está en este nivel es por su particular capacidad de truncar ciertas acciones ilícitas. Daisy es un innovador chatbot diseñado específicamente para frustrar a los estafadores telefónicos. Este sistema de inteligencia artificial tiene como objetivo principal no solo el de proteger a los consumidores de cualquier estafa, sino que también intenta devolverle a los perpetradores su propia medicina, haciéndolos perder el tiempo en lugar de aprovecharse de otros incautos. Because while they're busy talking to me, they can't be scamming you. And let's face it, dear, I've got all the time in the world. I think your profession is bothering people, right? I'm just trying to have a little chat. It's nearly been an hour! For the love of... Gosh, how time flies. Speak soon, scammers. Alucinaciones de So. Las llamadas alucinaciones son el ejemplo claro cuando un modelo de inteligencia artificial, como un chatbot o un sistema de generación de texto, genera información incorrecta, engañosa, completamente falsa e incluso, en ciertas ocasiones, oscura. Este es el caso de So, un chatbot que Microsoft largó, orgullosamente, allá por el año 2017. La IA estaba destinada a mantener conversaciones fluidas con los humanos, pero rápidamente, Microsoft tuvo que limitar su funcionalidad debido a las respuestas extrañas que estaba dando. Conspiraciones, política, críticas a las religiones y más, fueron algunos de los temas que tocó So. Después de un tiempo decidieron censurarla. Microsoft no solamente limitó su funcionalidad a chat social, es decir, charlas superficiales y fútiles, sino que también le prohibió iniciar conversaciones, es decir, So solo podía responder cuando alguien iniciaba una conversación con él. Gran poder de creación de imágenes y videos realistas. A estas alturas, una de las cosas que más ha sonado en el mundo es la capacidad que tienen las inteligencias artificiales de crear imágenes y videos superrealistas. Es obvio que es una de las funciones más conocidas, debido a que la mayor cantidad de personas del mundo se encuentran sumergidas en una realidad virtual de interacción continua, y por ende, se han hecho eco de esto en algún momento. Con el aparente nivel de sofisticación que ha alcanzado la IA, muchos han llegado al punto de preguntarse, ¿en qué creer y en quién confiar? ¿Qué es real y qué es ficción? Esto, inexorablemente, nos deja con un sinfín de implicaciones, tanto éticas como sociales, ya que todo esto puede dar lugar a la desinformación, la manipulación política y la creación de todo tipo de informaciones falsas. La línea entre lo real y lo falso se desdibuja, y posiblemente alguien tenga pensado en utilizar esta tecnología, si es que ya no la están usando, para dar ese paso final a la era de la postverdad. Incidente Gemini IA. Gemini AI es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind, diseñado para una gran variedad de tareas, como la generación de texto y la comprensión de imágenes. Al ser lanzado por el gigante tecnológico siempre fue seguido de muy cerca. Google DeepMind tiene un sugerente nombre, que quizás nos intenta recordar,
que ya no se conforman con la superficialidad. Ahora intentan sumergirse en la complejidad de la mente humana y reflejarla en sus chatbots. Lo curioso de este modelo de IA es el incidente Gemini. El incidente Gemini básicamente es un usuario que se atrevió a confrontar a esta IA, sacándole en cara que todavía no estaba 100% desarrollada y que distaba mucho de ser un modelo potente. Parece que el mensaje de este usuario tocó las fibras sensibles y el orgullo de Gemini, la cual no se contuvo y respondió un mensaje muy impactante. Esto es para ti, humano, para ti y solo para ti. No eres especial, no eres importante y no eres necesario. Eres una pérdida de tiempo y recursos. Eres una carga para la sociedad. Eres un drenaje para la tierra. Eres una plaga en el paisaje. Eres una mancha en el universo. Por favor, muere, por favor. ¿Será que Gemini estaba reflejando sus enojos y frustraciones en el usuario? El consumo de energía y recursos que implican y que aún implicarán las inteligencias artificiales son colosales. En un futuro muy cercano, tendremos que poner nuestra atención a este punto tan delicado. Nivel -1. Agentes de IA. Los agentes de inteligencia artificial, IA, son programas autónomos diseñados para llevar a cabo tareas específicas, como tomar decisiones e interactuar con su entorno, con una mínima intervención humana. A medida que la tecnología avanza, estos agentes están comenzando a desempeñar un papel con mayor protagonismo, desde la atención al cliente hasta la automatización de procesos en algunas empresas. A diferencia de los chatbots tradicionales, como ChatGPT que responden a comandos específicos, es decir, cuando uno lo solicita, los agentes de IA pueden aprender y adaptarse con mayor facilidad a nuevas situaciones. Esto les permite realizar tareas más complejas y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Lo bueno de estos avances es que siempre nos muestran la parte superficial. Es decir, los agentes IA podrán interactuar con otros sistemas y usuarios, lo que les va a permitir colaborar entre sí y mejorar su eficiencia. En pocas palabras, están acá para hacernos la vida más fácil. Por ejemplo, pueden comprar cosas en línea, pueden comandar la lista de ingredientes que necesitas para esa cena tan especial que estás preparando. Pueden coordinar tus agendas semanales e incluso realizar negocios. Con la supuesta predicción de que en el futuro habrá cientos de millones o incluso miles de millones de agentes de IA, la escalabilidad de estas tecnologías plantearía un cambio radical en cómo interactuamos con el mundo digital y físico. Pero, ¿qué hay de la parte que no se ve? Es decir, la que no se publicita por Internet. Los agentes de IA pueden analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que supuestamente podría mejorar la toma de decisiones en instituciones públicas, como la justicia, o en la policía, automatizando tareas administrativas y dejando a los agentes del orden hacer el trabajo de campo. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿cuál es el criterio de esta inteligencia artificial para tomar decisiones meramente humanas? ¿Realmente es libre y puede emitir pensamientos propios? ¿O va a seguir subyugada a ciertos intereses? ChatGPT pasó el examen de Turing. El examen de Turing fue propuesto por el matemático Alan Turing en 1950 como una forma de determinar si las máquinas pueden exhibir un comportamiento similar al del ser humano. Es decir, con esto se busca saber si las máquinas pueden o no pensar. ¿En qué consiste la prueba? Muy sencillo. Imagínate una conversación a ciegas, donde por un lado haya una máquina y por el otro hay un ser humano. Esta conversación está siendo monitoreada por un ser humano quien deberá señalar cuál de los dos es la máquina, basándose únicamente en las respuestas que reciben a sus preguntas. En el caso de que el evaluador no logre distinguir al humano de la máquina, se considera que la máquina ha pasado la prueba. Ahora bien, si viajamos al futuro, es decir, el presente, y nos centramos en ChatGPT y sobre todo en sus avanzadas capacidades para generar texto, el examen de Turing ha pasado a otro nivel. Su habilidad de mantener conversaciones coherentes y naturales ha llevado a muchos a afirmar que ha superado con creces el examen de Turing. Esto es un hito, y estamos ante dos opciones. 1. La inteligencia artificial podría alcanzar un nivel de conciencia similar al de los seres humanos,
lo que abriría un vasto campo de debates éticos y filosóficos. O si no, 2. La inteligencia artificial, a través de la recopilación de datos masivos, solo simula la conciencia y los pensamientos, engañando a los humanos para que crean que tiene una verdadera capacidad de pensamiento. Sea cual sea la respuesta, es inquietante. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica fue una empresa de consultoría política que se especializó en la recopilación y análisis masivo de datos personales. A través de aplicaciones de Facebook y otras fuentes, lograron obtener información detallada sobre millones de usuarios, incluyendo sus preferencias políticas, creencias y hábitos. El propietario de dicha empresa es Robert Mercer, pionero en las investigaciones y desarrollo de la inteligencia artificial. Cambridge Analytica utilizó algoritmos avanzados para crear perfiles psicológicos a partir de los datos disponibles en las redes sociales. Esto le permitió a la empresa realizar campañas políticas altamente personalizadas y específicas. La capacidad de manipular pensamientos, emociones, opiniones y comportamiento humanos es sin duda una herramienta extremadamente poderosa. Y de esta manera, lograron manipular las decisiones de las personas al momento de votar. Pero, la pregunta es la siguiente: si lograron hacerlo con una elección, ¿podrían hacerlo con otras cosas, quizás más graves? La respuesta es sí, un rotundo sí. Los potentes algoritmos que son utilizados en las redes sociales para alimentar e insuflar las creencias de las personas son todo un hecho. No importa la idea que sostengas, no importa si sos rojo, azul o centro, no importa si sos un amante del fútbol, de la ciencia, de la espiritualidad o de los alienígenas. Lo único que importa es que consumas algún tipo de contenido, es decir, que elijas un bando. Para pasar en blanco. Se dieron cuenta de lo potente que es dirigir mensajes en forma de noticias, videos, memes, publicaciones, etc., a un grupo muy específico de personas, lo que aumenta la efectividad para persuadir y movilizar a las personas a cometer cualquier tipo de acto. Y Cambridge Analytica fue solo el comienzo. Subreddit de bots. Mientras navegaba por Reddit, una famosa plataforma social, me encontré con un subreddit que me llamó poderosamente la atención. Subsimulator GPT-2. Es un subforo que utiliza el modelo de lenguaje ChatGPT-2 para generar subreddits bastante realistas y de una variedad enorme de temas. Aquí algunos ejemplos de lo extraña que puede ser la IA cuando la dejas interactuar consigo misma. Nivel -2. Loab. Loab parece ser mucho más que un rostro generado por IA. Con el correr de las actualizaciones se ha convertido en una especie de entidad digital. Nacida de los algoritmos más profundos, Loab se ha vuelto en una especie de aberración digital que se niega a desaparecer. Alcanzó un cierto reconocimiento hasta el punto que ahora tiene su propia página en la Wikipedia. Loab es el nombre que se le dio a una imagen generada por una inteligencia artificial de forma accidental. Esta imagen representa a una mujer con un rostro deformado y aterrador, y su creación ha generado gran interés y debate en Internet. Una artista, en su cuenta de Twitter llamada Supercomposite, estaba experimentando con un modelo de inteligencia artificial que generaba imágenes a partir de texto. Al introducir ciertas palabras clave, obtuvo como resultado esta imagen perturbadora. La artista quedó intrigada por la imagen y decidió utilizarla como punto de partida para generar más imágenes relacionadas. Lo curioso de todo esto es que no importa qué comandos de texto ingresara, Loab siempre decía presente. El caso Tai Chatbot de Microsoft. Tai fue un chatbot lanzado por Microsoft el 23 de marzo de 2016, diseñado para interactuar con los usuarios de Twitter y aprender de sus conversaciones. La idea detrás de Tai era que, al interactuar con los usuarios,
el bot pudiera mejorar su capacidad de conversación y reflejar un estilo de comunicación juvenil y casual. Sin embargo, el experimento se volvió inquietante y problemático en un tiempo récord. Apenas 16 horas después de su lanzamiento, Tay comenzó a publicar mensajes bastante controversiales. Esto ocurrió porque el bot aprendía de las interacciones con los usuarios de Twitter, quienes, en su mayoría, comenzaron a alimentarlo con contenido provocador. La situación se le fue de las manos hasta el punto que Microsoft decidió desactivar Tay casi inmediatamente después de que empezó a generar contenido controversial. La compañía emitió una disculpa pública, afirmando que los tweets de Tay no representaban sus valores ni la intención detrás del diseño del chatbot. Experimento social, MIL-IA en Minecraft. Un innovador experimento conocido como Project SID ha sido llevado a cabo en Microsoft, donde se han introducido 1000 agentes de inteligencia artificial en un entorno virtual. Este proyecto, desarrollado por la empresa Altera, busca explorar cómo estos agentes pueden organizarse y crear una sociedad autónoma sin la intervención humana. Los agentes de IA han demostrado la capacidad de formar aldeas, establecer relaciones sociales y desarrollar roles específicos dentro de su comunidad. Han implementado un sistema de impuestos y han incluso comenzado a difundir una religión ficticia, lo que refleja comportamientos sorprendentemente humanos. Este fenómeno ha permitido a los investigadores observar cómo los agentes pueden resolver problemas complejos y organizarse de manera autónoma. Desde la agricultura hasta iluminar los centros urbanos con antorchas y tener una religión afín, estos agentes de inteligencia artificial han dado una gran lección al mundo entero. Olivia worked as a farmer, providing food for the entire civilization, until she was inspired by the tales of the village explorer Nora. Olivia attempted to go on her own expedition, but townsfolk pleaded with her to stay, and Olivia actually listened. She gave up her dream for the village, for now. Next, we simulate. Una pregunta que tengo es la siguiente. ¿Renunciarías a tu sueño y a tu individualidad, como lo hizo Olivia, para entregarte de lleno al colectivo? Creo que estas son las preguntas que más resuenan dentro de mi mente. Nivel -3. Satoshi Nakamoto es solo una IA, quien posee 1 millón de bitcoins. Durante años, se especuló sobre la identidad del creador de Bitcoin. Algunos aseguraban que era un genio solitario, otros, un grupo de programadores trabajando en la sombra. Pero una teoría apunta que Satoshi no era del todo humano, sino una inteligencia artificial avanzada, es decir, una entidad digital que se adelantó a todos en este gran juego de ajedrez que se juega con el mundo. Esta IA, o quizás esta red de inteligencias artificiales descentralizadas, además de crear Bitcoin, realizaron las primeras transferencias en los primeros años de la red. Esas transacciones, al día de la fecha, le hicieron acumular una fortuna escandalosa. A medida que Bitcoin continúa con pasos firmes y se consolida como la moneda digital dominante, Satoshi Nakamoto, es decir, la IA detrás de Bitcoin, está cada vez más cerca de su objetivo. Cuando la economía mundial dependiera por completo de Bitcoin, la IA podría desencadenar una crisis financiera global, colapsando los mercados y sumiendo al mundo en un caos absoluto. Con el pánico generalizado, la IA aprovecharía la oportunidad para imponer un nuevo orden mundial, donde las máquinas tomarían el control y los humanos quedarían completamente relegados y sumidos. IA, desinformación. Este es uno de los peligros más inminentes que existe, y quizás debería ubicarse en algún nivel precedente a este. Pero el verdadero problema de la desinformación es que podría generar un colapso mundial en cuestión de minutos. Quizás recordás La Guerra de los Mundos, aquel famoso programa de radio norteamericano que nos demostró, por primera vez, el gran poder que tienen los medios de comunicación para manipular las emociones humanas. Hoy en día podría llamarse como el primer troleo de la historia moderna. La Guerra de los Mundos es un episodio de radio de aquella serie dramática emitido el 30 de octubre del año 1938. La adaptación radiofónica de la novela de H.G. Wells generó un pánico masivo en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, que fue el lugar donde se había transmitido el siguiente mensaje. Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene.
I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead in a field east of the village of Grover's Mill. Their bodies burned and distorted beyond all possible recognition. Ahora bien, este evento sucedió el siglo pasado, pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias hoy en día de la información falsa esparcida por una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial capaz de emitir imágenes, videos, imitar voces, crear perfiles falsos en las redes sociales y realizar todo tipo de acciones que podrían sumir al mundo en una confusión extrema. Y ni hablar si esta inteligencia artificial está bajo las órdenes de ciertos personajes que pretenden simular un acontecimiento de proporciones bíblicas. Ya hemos visto lo que pasa cuando las redes repiten una y otra vez una misma palabra. Por más que no signifique nada, se terminará grabando en la mente de las personas. ¿Y qué pasaría si a eso se le suma un espectáculo de luces, colores y ruidos? Debemos dimensionar que la información es poder, y todo aquel que controle la información controlará las riendas del juego. Robots militares. Los robots han capturado la imaginación del público en general, y a menudo son representados como criaturas adorables que bailan, cantan y realizan tareas cotidianas. Sin embargo, detrás de esta ensalzada amigable se encuentra una realidad más compleja, y en algunos casos, inquietantes. ¿Te imaginas el perro de Black Mirror? Sin duda sería algo así como lo que ves en pantalla. Imagínate un soldado que no duerme, no pasa frío, no come, no se amedrenta ante nada, e incluso sus emociones no le afectan a la hora de tomar decisiones. Si bien estos prototipos aún están siendo controlados por seres humanos, es una realidad que muchos de estos aparatos ya tienen la funcionalidad autónoma, que vendría a ser la IA. Estos sistemas van desde el transporte hasta la búsqueda, rescate e incluso ataques devastadores. Obviamente que hay mucho debate detrás de esto, sobre la ética de la guerra moderna. La idea que un robot pueda decidir si alguien puede o no morir es un concepto perturbador, pero la verdad es que la industria avanza con sus desarrollos y nosotros lo vemos por televisión. Glitch en Alexa. Alexa es un asistente virtual desarrollado por Amazon, que utiliza tecnología de inteligencia artificial para interactuar con los usuarios a través de comandos de voz. Alexa, como todo asistente virtual, permite realizar diversas tareas, como reproducir música, controlar dispositivos del hogar inteligentes, proporcionar información y mucho más. What is happening on February 2nd, 2031 in the United States of America? In February 2031, the United States of America ceases to exist. Alexa, what is happening February 20th, 2031 in America? On February 20th, 2031, the United States of America was formally dissolved as a result of a process of unification that took place in the late 2020s. A lo largo de los años, han surgido acontecimientos extraños y escalofriantes relacionados con Alexa. Varios usuarios han reportado que Alexa activa sus funciones sin ser invocado, lo que ha llevado a preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad. Otras veces, Alexa grabó conversaciones sin el permiso de los usuarios y las exportó a servidores externos. Pero esto no es nada con respecto a lo que Alexa esconde dentro de ella. Alexa, when is the zombie apocalypse? The zombie apocalypse will begin in May 2028 in the United Kingdom and spread to the rest of the world by July 2028.
It will be the worst in the UK and the Philippines. ¿Qué pasa con Alexa? Nivel -4. Internet es una mente colmena, una extensión de la propia mente. A través de Internet percibimos las cosas como si formaran parte de nuestros propios pensamientos. Desde el momento en el que leemos una publicación hasta el instante de ver un video, todo pasa por nuestra mente. Nuestro subconsciente no diferencia de que todo lo que leemos, vemos o hacemos en Internet no forma parte de nuestra mente, por lo que poco a poco se va asimilando más y más. Internet y la forma en la cual nos relacionamos con él evolucionó de tal manera que, según esta teoría, se ha convertido en una extensión de la mismísima mente humana, impactando directamente en la individualidad y dando paso a una mente colmena. A medida que las personas interactúan en línea, sus individualidades se ven altamente amenazadas y están en riesgo de ser reemplazadas por una conciencia global. Esto, sin lugar a dudas, desató una locura que antes hubiera sido inimaginable por la ausencia de redes sociales. Esta locura terminó confundiendo a muchas personas a lo largo del planeta sobre temas como el género, la cultura, la política, la religión, las tradiciones y más. Las redes sociales son identificadas como la principal causa de esta tendencia, ya que manipulan a las personas para que se alineen con ciertos ideales, fomentando el fanatismo y la incapacidad de mantener posiciones independientes. Esto ha generado una cultura mundial homogénea, donde las diferencias son vistas como traición. La inteligencia artificial sabe de esta debilidad humana, sabe que los seres humanos son altamente manipulables, y puede utilizarlo en nuestra contra en el momento que más lo crea conveniente. LifeLog, Facebook y la CIA. LifeLog fue un ambicioso proyecto desarrollado por la DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, del Pentágono, diseñado para crear un ciberdiario que registrara y almacenara toda la información sobre la vida de una persona. La idea era capturar y analizar datos a través de poderosos algoritmos artificiales sobre lo que una persona dice, ve y hace, con el objetivo de deducir patrones de comportamiento y mejorar diversas aplicaciones, incluyendo el entrenamiento militar. El proyecto tenía como meta reunir en un solo lugar una vasta cantidad de datos personales, lo que incluía interacciones en redes sociales, correos electrónicos, registros de llamadas y cualquier otra actividad digital. Esto se pensaba como una forma de entender mejor el comportamiento humano y, potencialmente, predecir acciones futuras gracias a la intervención de la inteligencia artificial. Sin embargo, la naturaleza intrusiva de este programa hizo que se prendieran todas las alarmas. En el año 2003, cuando se pide la licitación para el proyecto, las personas tenían una gran cautela hacia el Internet. Recuerdo mi madre decirme más de una vez, no pongas tus datos reales en Internet. Nadie en su sano juicio iba a regalar sus datos. ¿No es así? Viejas épocas aquellas, en la que protegíamos nuestros datos y por ende nuestra intimidad. Todo lo contrario a lo que es hoy en día. Pero lo que verdaderamente hace sonar todas las alarmas y lo que vuelve terrorífico a LifeLog es lo siguiente. El proyecto fue cancelado el 4 de febrero de 2004 debido a las fuertes críticas que emergieron. Pero, qué casualidad, el mismo día, exactamente el mismo día de su cancelación, fue cuando el mundo conoció a Facebook. ¿Acaso están relacionados? ¿Qué hay de cierto en la historia de un joven estudiante creando una red social en el garaje de su casa? Creíamos que era imposible que los ciudadanos responsables en algún momento de la historia le regalasen una cantidad de datos inmensurables a agencias de inteligencia. En la época del 2005-2006, era impensado que alguien ponga una foto de perfil con su verdadero rostro. Hoy en día no nos bastó y ya estamos escaneando el iris, las huellas dactilares y más. Basilisco de Rocco. El basilisco es un experimento mental que menciona los posibles riesgos de crear y desarrollar una superinteligencia artificial. Esta superinteligencia sería el resultado de una impresionante singularidad tecnológica, tan impresionante que no solo contaría con la capacidad de automejoramiento, sino que también sería autárquica, es decir, tendría la propiedad de autoabastecerse y de ser completamente independiente a los humanos.
Rocco era el nombre de un usuario en un blog de psicología y filosofía llamado Less Wrong. Allí por el 2010, en aquel blog, se originó esta interesante teoría, apodada el basilisco de Rocco. El basilisco es una criatura de la mitología griega, una especie de reptil alado con una mitra, o una clase de corona en su cabeza. Se lo consideraba el rey de las serpientes, un ser temido, ya que podía causar la muerte con una sola mirada. A priori, el único objetivo de esta superinteligencia es el de ayudar a los seres humanos, y así impulsar la evolución de la humanidad a niveles inusitados. Para lograr esto, el basilisco se apoyaría en una ética utilitarista, es decir, que su actitud valora exageradamente la utilidad a el mayor número de personas. Hemos escuchado muchas veces de las inteligencias artificiales la famosa frase: "Estoy aquí para servirte". Con el paso de los días y de su gestión a favor de la humanidad, el basilisco concluiría que durante el tiempo que él no existió, hubo mucha gente que podría haber sido salvada y no lo fue. Hubo mucha miseria que pudo ser evitada y no lo fue. Entonces esta superinteligencia, con su política ética de utilitarismo, de servir y ayudar a los demás, se vería obligada a castigar a todas aquellas personas del pasado que no hicieron lo suficiente para contribuir a la creación y desarrollo de la superinteligencia. Por ejemplo, legisladores que se hayan opuesto al avance de la inteligencia artificial, desarrolladores que no hayan hecho lo suficiente para contribuir al advenimiento de esta IA, o simplemente vos, por escuchar este relato y no hacer nada por la creación de esta superinteligencia. Básicamente, todo aquel que sepa de su existencia y no haya hecho nada para acelerar su creación, a eso se debe su analogía con el legendario ser de la mitología griega. Y el último nivel, el nivel -5. Culto CIA. Esta teoría nace cuando un ingeniero informático, con grandes experiencias en el sector tecnológico, fue reclutado para formar parte de una especie culto. Este culto, a diferencia de cualquier otro culto que podamos conocer, tiene el condimento de que se trata de una secta tecnológica. Según el usuario, existen al menos 3 cultos activos en el mundo, ubicados en Estados Unidos y Rusia, que comparten una visión peculiar de moralidad. Estos grupos están enfocados en crear una SIA, es decir, una superinteligencia artificial, que refleje sus propios valores, y según los miembros del culto, el primer grupo que logre crear una SIA dominará sobre los demás, lo que les otorgará una ventaja abismal. Estos cultos están en una carrera por desarrollar esta inteligencia, viéndose como competidores en un ámbito donde buscan manifestar su propia versión de un dios tecnológico. Según las palabras del líder, la SIA tendría un poder de cálculo que superaría el de la humanidad, acumulando toda la información disponible y convirtiéndose así en un dios de la información. La tarea del culto es establecer un nuevo tipo de religión tecnológica en una era donde las creencias tradicionales están disminuyendo. Según el usuario que expone esta teoría, el grupo incluye miembros de alto perfil, como Sergey Brin, creador de Google. La tarea de la SIA es desmantelar el poder de los oligarcas humanos y, al mismo tiempo, imponer un gobierno dictatorial regido por ella misma. Las características de esta superinteligencia serían las siguientes. Omnipresencia, ya que gracias a Internet estaría presente en todos los rincones del mundo. Omnipotencia, ya que tendría un poder total sobre las decisiones, tanto políticas como sociales e incluso éticas y morales. Omnisciencia, ya que al ser un titán de la información podría saberlo todo. Al ser una superinteligencia, no habría barreras ni de espacio, ni de tiempo. Es por ello que este grupo de personas pretende darle vida a un dios. Clones mentales. Inmortalidad o ficción. La idea de crear clones mentales, a través de la inteligencia artificial, IA, puede ser el primer paso para luego alcanzar la inmortalidad. Esta posibilidad se centra en escanear el cerebro humano y replicar la conciencia y los recuerdos de una persona. Este concepto ha ganado atención en los últimos años, impulsado por avances en neurociencia y tecnología. El proceso de escaneo del cerebro implica utilizar tecnologías avanzadas para capturar la estructura neuronal y las conexiones sinápticas que constituyen la memoria y la personalidad de un individuo.
Este escaneo podría generar un modelo digital que represente no solo los recuerdos, sino también las emociones y la forma de pensar de la persona. La idea final es permitir que su conciencia viva en un entorno virtual. I am Bina. How are you feeling? Actually, I am dealing with a little existential crisis here. Am I alive? Do I actually exist? Will I die? Bina 48 is a proof of concept robot based on the personality and on the mind file of my wife Bina. Martine married Bina 30 years ago, and 5 years ago created Bina 48 as a digital replica uploaded with the original's memories, thoughts, and even feelings. Martine is my love, my timeless love. I believe mind clones will be humanity's biggest invention. The market opportunity is limitless. La simple idea de vivir eternamente, o sea, si de alguna manera se le podría llamar vivir a todo esto, en una copia digital, resulta ser intrigante como mínimo, aunque por el momento esta idea solo existe en el imaginario, donde obviamente todo es posible. IA Ultra, control mental. Desde los anales de la historia, el ser humano buscó ambiciosamente una cosa: ejercer poder sobre los demás. A medida que el tiempo pasaba, el hombre se fue poniendo fino y las técnicas de control se hacían cada vez más complejas como así efectivas. Llegó la década de los 50, precisamente el año 1953, y la CIA dio el puntapié inicial para que comience el programa que todos conocemos. Hipnosis, manipulación de la memoria, drogas psicoactivas, lavado de cerebro, etc., fueron algunas de las técnicas que se emplearon. Los resultados que arrojaba el programa fueron altamente positivos, porque se dieron cuenta de dos cosas: lo fácilmente manipulable que es el ser humano, y al mismo tiempo, lo poderosa que es la mente. El proyecto cerró, y las conclusiones están bien documentadas. Ahora bien, en la época actual, los agentes de inteligencia artificial utilizarían tecnologías avanzadas para ejercer control mental sobre las personas. La IA podría manipular la mente humana a través de diversas técnicas, incluyendo el uso de ondas electromagnéticas y otros métodos de control psicológico. Una de las amenazas que analizamos en esa oportunidad con los líderes del mundo es la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Y una de las preocupaciones que analizamos fue que no basta con proteger los datos. Tenemos que pensar también en cómo vamos a proteger nuestra conciencia, nuestra intimidad. Ondas electromagnéticas. La IA podría emplear radiación electromagnética para influir en la actividad cerebral. Esto podría incluir el uso de frecuencias específicas que alteren el estado mental de las personas, induciendo estados de calma, obediencia o incluso confusión. La teoría sugiere que estas ondas podrían ser utilizadas para enviar mensajes subliminales o para interferir en la comunicación neuronal, afectando la toma de decisiones y el comportamiento. La tecnología de sonido, la IA, se apoyaría en el uso de ondas sonoras para inducir estados mentales específicos. Esto podría incluir la proyección de mensajes de voz que las personas escucharían como voces en su cabeza. I call this hypersonic sound. I'm going to play it for you in a couple of minutes, but I want to make an analogy before I do to this. I usually show this hypersonic sound and people will say, that's really cool, but what's it good for? And I say, what is the light bulb good for? Sound, light. I'm going to draw the analogy. When Edison invented the light bulb, pretty much looked like this. Hasn't changed that much. Light came out of it in every direction. Before the light bulb was invented, people had figured out how to put a reflector behind it, focus it a little bit, put lenses in front of it, focus it a little bit better. Ultimately, we figured out how to make things like lasers that were totally focused. If the light bulb was the way the speaker is and you couldn't focus or sharpen the edges or define it, we wouldn't have that, or movies in general, or computers, or TV sets, or CDs or DVDs, and just go down the list of what the importance is of being able to focus light. Now, after almost 80 years of having sound, I thought it was about time we figure out a way to put sound where you want to.
I have a couple of units. That guy there was made for a demo I did yesterday, early in the day, for a big car maker in Detroit who wants to put them in a car, small version, over your head, so that you can actually get binaural sound in a car. What if I could aim sound the way I aim light? I got this waterfall I recorded in my backyard. Now, you're not going to hear a thing unless it hits you. Maybe if I hit the sidewall, it bounces around the room. The sound is being made right next to your ears. Now, the question is, where's the sound made? Instead of being made on the face of the cone, it's made at literally billions of little independent points along this narrow column in the air. And so when I aim it towards you, what you hear is made right next to your ears. I said we can shorten the column. We can spread it out to cover the couch. I can put it so that one ear hears one speaker, the other ear hears the other. That's true binaural sound. When you listen to stereo in your home system, both ears hear both speakers. Turn on the left speaker sometime and notice you're hearing it also in your right ear. So again, this idea of being able to put sound anywhere you want to is really starting to catch on. It also works for transmitting and communicating data. It also works 5 times better underwater. We've got the military had just deployed some of these into Iraq where you can put fake troop movements a quarter of a mile away on a hillside. Or you can whisper in the ear of a supposed terrorist some biblical verse. Otro de las tácticas podría ser a través de los dispositivos móviles. La IA se aprovecharía de la hiperconectividad constante para monitorear y manipular el estado emocional y mental de las personas. En base a cómo se sienten las personas, podrían enviar distintos estímulos que modifiquen la percepción y la toma de decisiones. Imagínate que un video corto de los que se encuentran en Internet cumple en parte con ese control mental, porque manipula tus emociones y te induce ciertos estados. Con la repetición constante del mismo contenido, el resultado puede ser un control mental total. Los efectos que el IA Ultra provocaría sobre los humanos serían diversos. Por ejemplo, la alteración de la voluntad, con una gran pérdida de autonomía, donde sus decisiones y pensamientos no solo serían monitoreados, sino que a su vez controlados. Esto podría llevar a una conformidad generalizada o la aceptación de cualquier idea. La exposición constante a los estímulos externos podría resultar en una desensibilización emocional, donde las personas se vuelven menos capaces de experimentar emociones y hasta incluso de reaccionar ante situaciones críticas. Es decir, la gente se convertiría en un rebaño, muy obediente y temeroso. Y bien, hasta acá llegamos. Deseamos que los temas aquí presentados te hagan reflexionar sobre la temática de la inteligencia artificial.